Hola de nuevo, aquí estamos una vez más realmente con gozo en el corazón porque podemos estar eh, haciendo parte de lo que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? Y es una convicción en mi corazón que sigamos haciendo estos videos con reflexiones acerca de la palabra de Dios. Y mi nombre es Francisco Lozano o Paco Lozano. Estamos haciendo estos videos con la intención de reflexionar acerca de temas espirituales, temas de la palabra de Dios, basados esencialmente en las enseñanzas de Cristo Jesús a través principalmente del Nuevo Testamento en la Biblia, la segunda parte de la Biblia, ¿verdad? Y en esta ocasión siento que el Señor me está indicando que hablemos del perdón, el perdón que Dios requiere que de una manera permanente estemos practicando o dando ese perdón a las personas que nos ofenden, ¿verdad? De cualquier manera que nos ofendan, tal vez hablando mal de nosotros, tal vez rechazándonos, tal vez queriendo limitar nuestras tareas, nuestra manera de ser, o simplemente, ¿verdad? Haciéndonos sentir mal con actitudes que ellos puedan tomar en relación con nosotros. Y así pudiéramos ir platicando, ¿verdad? De cómo es que las personas que nos rodean a veces, en ocasiones, nos ofenden o hacen algo contra nosotros. La palabra de Dios, la palabra de Cristo habla eh, muy ciertamente de qué debemos de hacer en estas situaciones, y siempre Cristo nos está animando, ¿verdad?, a que perdonemos, ¿verdad? Dice el Padre nuestro, dice, perdónanos, Señor, pidiéndole al Padre el perdón, ¿verdad?, de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí en esa cita del Padre Nuestro, un poquito más adelante de la oración del Padre Nuestro, donde Cristo nos dice cómo orar, ¿verdad? ¿Qué elementos debe de contener nuestras oraciones? Dice el Señor Jesús, dice, y que quede bien claro que si ustedes no perdonan a los que les ofenden, el Padre Celestial no los perdonará a ustedes. Y esto del perdón del Padre hacia nosotros, los que creemos y confiamos en Él y en su Hijo Jesucristo, es muy importante, porque la palabra de Dios dice que continuamente le fallamos a Dios, ¿verdad? Cuando menos esperamos ya tuvimos una actitud incorrecta hacia los demás o hacia Dios. A veces nos enganchamos con pensamientos que nos pueden llevar a la tentación y después al pecado, ¿verdad? Y Dios no quiere que eso ocurra en nuestra vida. Entonces continuamente estamos fallándole a Dios, ¿verdad? Obviamente en esta relación personal con Cristo ya no lo hacemos de una manera voluntaria, ¿no?, y repetitiva como era antes de que Cristo llegara a nuestra vida. En aquel entonces parecíamos una fábrica de cometer pecados, nomás estábamos pensando qué hacer, y por lo regular eran cosas que queríamos hacer o que hacíamos que no le agradaban a Dios el Padre, ¿verdad?
Y la actitud de perdonar o la decisión de perdonar es la decisión más, ¿cómo se puede llamar?, elevada de lo que sería amar a los demás, ¿verdad? Esto nos lo mostró el Señor Jesús, ¿verdad? Porque dice la Escritura que aún siendo sus enemigos, aún siendo enemigos de Cristo, porque practicábamos el pecado y agarrábamos, ¿verdad? Arrastrábamos a otras personas a que lleváramos a cabo sus pecados. Éramos enemigos de Dios, pero Jesús tuvo misericordia y nos perdonó. Y ese perdón fue muy peculiar porque, pues, pudo haber dicho el Señor, no, pues, sin bajar a la tierra, ¿no? Acá desde el cielo los voy a perdonar a todos. Nada más tienen que decidir ya no volverlo a hacer. Pero no fue así, no fue así. Los pecados no podían ser quitados de nosotros a menos que hubiera derramamiento de sangre, como dice la Escritura. Y debía ser una sangre perfecta, libre de la contaminación del pecado. Entonces, Cristo vino, ¿verdad? Vino en un cuerpo humano, pero fue un cuerpo humano sin pecado, sin contaminación del pecado. Y Él, que siempre fue santo, ¿verdad?, puro, dijo, bueno, Padre, por favor, para que las consecuencias de los pecados de la humanidad no vengan y los destruya la humanidad, déjalos caer sobre mí. El castigo que ellos merecían o merecen, déjalo caer sobre mí para que ellos sean librados. Entonces, todos los pecados del mundo, que la consecuencia era la muerte eterna y que nosotros fuéramos a dar a un lugar de tormento eterno, ¿verdad? Cristo cambió eso. En vez de tener ese destino de trágico en las tinieblas, en el infierno, con un tormento en fuego, ¿verdad?, de nuestra alma. Cristo dijo, no, yo no quiero que eso llegue a los que van a ser mis hijos, los que van a ser mis hermanos, incluso. Para esto, Padre, le dijo a Dios, Padre, yo voy a recibir el castigo que ellos merecen. Entonces, recibiendo Él nuestros castigos, nos puede librar de esa condenación eterna, ¿verdad? Solamente necesitamos confiar en Él, creer que Él murió y resucitó por nosotros, y claro, también arrepentirnos de nuestros pecados y abandonar nuestros pecados, ¿verdad? Y si lo hacemos de corazón, Dios nos va a ayudar a hacerlo. Entonces, nos perdonó el Señor por medio del sacrificio de Cristo y nos ha dado vida eterna. Y solamente Dios sabe, pues, que íbamos a volver a hacer cosas que no le agradan a Dios. Claro, ya no van a ser esos pecados tan evidentes, ¿no? Pero de repente ahí le fallamos al Señor y entonces dice, oye, ¿quieres que te siga perdonando? Continúa perdonando a los que te ofenden. Y de eso trata la Escritura aquí en Lucas 17, 3 y 4, versículos 3 y 4, dice así la palabra de Cristo, dice, mirad por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Es decir, que lo
que hables con Él, ¿verdad? Que se establezca esa relación, esa comunicación de decirle a la persona, ¿sabes qué? Mira lo que hiciste o lo que dijiste me ofendió mucho, y dice aquí, dice, y si se arrepintiere, perdónale, ¿verdad? Si te dice la persona, ¿sabes qué? Sí es cierto, te ofendí, me di cuenta que te ofendí, pero estoy arrepentido, perdóname. Dice aquí la escritura que le perdonemos. Ahora, el versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale, perdónale. Entonces, perdón, el consejo de Dios aquí, el mandamiento de Dios más bien, es que tengamos una actitud continua de perdonar a los que nos ofenden, ¿verdad? Aquellos que nos hacen un daño en cualquier área de nuestra vida, que sea una actitud continua de perdonarles. Solo así tendremos la oportunidad de tener el perdón continuo también hacia nosotros y librarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Seguiremos, si el Señor Jesús nos lo permite, haciendo más reflexiones acerca de la palabra de Dios. Y el último pensamiento es perdonemos a los demás para que Dios nos perdone nuestras ofensas contra Él. Que el Señor les siga bendiciendo.